Gracias, Mario. Efectivamente, nos encontramos en la sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo, donde todo está quedando listo para dar inicio a la sesión de la Comisión Especial Multipartidaria que investiga el caso denominado Lavallato. Como se sabe, esta comisión especial es presidida por la congresista Rosa María Bartra. El día de hoy figuran como invitados para esta oportunidad, en primer lugar, la doctora Julia Príncipe Trujillo, expresidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, sobre las causales de su separación del cargo y la destitución de la ex procuradora ad hoc para las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht, y otros temas relacionados con el trabajo de esta comisión investigadora multipartidaria. Es importante señalar que, según nos han informado, ya se encuentra en el Palacio Legislativo la doctora Julia Príncipe Trujillo. De igual forma, más adelante está citado el día de hoy también Fernando Zavala Lombardi, presidente del Consejo de Ministros, quien va a informar sobre las políticas y estrategias del Poder Ejecutivo respecto de la defensa jurídica del Estado y la lucha contra la corrupción. Además, la aplicación del decreto de urgencia 003-2017, personas jurídicas que han sido incluidas dentro del alcance de este dispositivo. También se va a tratar y debe informar el titular de la PCM acerca del cese de Amelia Julia Príncipe Trujillo en el cargo de presidenta de Defensa Jurídica del Estado y de Catherine Ampuero Mesa en el cargo de procuradora ad hoc. Alcances además de los anuncios del presidente de la República en su mensaje a la Nación del pasado 28 de julio sobre la reforma de la Contraloría General de la República y la construcción del gasoducto surperuano y descubrimiento de enormes reservas adicionales de gas, las cuales ratifican la viabilidad del proyecto. Acaba de darse inicio a la sesión. El lunes 1 de agosto del año 2017 en la sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo, con la presencia de los señores congresistas Mauricio Mulder Bedoya, Marisol Espinosa Cruz, Jorge Castro Bravo, Gino Costa Santolaya, la presidencia, y saludando además la presencia del congresista Héctor Becerril. Contando con el quórum reglamentario, se da inicio a la 44ª sesión ordinaria de la Comisión Investigadora Multipartidaria aprobada el 10 de noviembre del año 2016. Estación de despacho. Señores congresistas, se ha remitido por vía electrónica la agenda de la presente sesión. Informes. Si algún congresista quisiera formular algún informe. Pedidos. Si algún congresista quisiera formular algún pedido. Orden del día. Presentación de la señora Julia Príncipe Trujillo, expresidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, sobre las causales de su separación del cargo y la destitución de la ex procuradora ad hoc para las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht, y otros temas relacionados con el trabajo de esta comisión investigadora. Se suspende brevemente la sesión para recibir a la señora Julia Príncipe Trujillo. Bien, como lo anunciamos al inicio de esta transmisión, está como primera invitada la doctora Julia Príncipe Trujillo, quien ya se encuentra en el Palacio Legislativo y va a acercarse con personal de la Comisión Especial Multipartidaria que investiga el denominado caso Lavallato. Va a acercarse aquí a la sala Miguel Grau Seminario del Congreso de la República, donde se encuentran ya los integrantes de esta comisión investigadora multipartidaria encargada de indagar el pago de presuntos sobornos, coimas y dádivas que hubieran recibido funcionarios públicos en los diferentes niveles de gobierno en relación a las concesiones, obras y proyectos que hayan sido adjudicados a las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galbao y otras, desde el inicio de sus actividades hasta la fecha, por cualquier forma de contratación con el Estado peruano. Preside esta comisión y esta sesión la congresista Rosa María Bartra. Se encuentran representantes de las diferentes bancadas políticas. Como lo señalábamos, están presentes ya el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, representante de la bancada de Acción Popular, Héctor Becerril, representante de la bancada Fuerza Popular, el congresista Mauricio Mulder, representante de la célula parlamentaria PRISTA, la congresista Marisol Espinosa Cruz, representante de Alianza para el Progreso,
también el congresista Gino Costa, representante de la bancada oficialista Peruanos por el Cambio, entre otros congresistas que también integran esta comisión investigadora del denominado caso Lavallato. Esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión. 44ª sesión ordinaria de la comisión investigadora del caso Lavallato. Preside esta sesión la congresista Rosa María Bartra. Señalábamos hace unos momentos a los televidentes que recién se conectan a la señal de Congreso Televisión que está como primera invitada la doctora Julia Príncipe Trujillo, expresidenta del Consejo Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien hablará sobre las causales de su separación del cargo y la destitución de la exprocuradora ad hoc para las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros temas relacionados con el trabajo de la Comisión Investigadora Multipartidaria. Acaba de ingresar a la sala Miguel Grau Seminario y saluda a cada uno de los integrantes de la comisión, la doctora Julia Príncipe Trujillo. En breves instantes se va a reanudar esta sesión. Reanudamos la sesión recibiendo y saludando la presencia de la señora Julia Príncipe Trujillo, expresidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, para informar sobre las causales de su separación del cargo y la destitución de la ex procuradora ad hoc para las investigaciones y procesos vinculados a delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y otros conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht, además de otros temas vinculados con el trabajo de esta comisión. Procedemos a tomar el juramento de ley a la señora Príncipe. ¿Es católica? Sí. Señora Julia Príncipe Trujillo, ¿jura responder con verdad sobre los hechos que se le preguntarán en la presente sesión? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la justicia la premien, de lo contrario, ellos se lo demanden. Está juramentada, señora Príncipe. Dejamos en el uso de la palabra a la señora Julia Príncipe Trujillo a fin de que nos informe sobre el tema agendado. Buenos días, señora presidenta de la Comisión Investigadora Lavallato del Congreso de la República. Buenos días, señoras y señores congresistas. Mi presencia en esta ocasión obedece a la invitación efectuada para informar sobre las causales de mi separación del cargo de presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado y la destitución de la abogada Catherine Ampuero, ex procuradora ad hoc para el caso Odebrecht. Permítame, señora presidenta, iniciar mi exposición con una breve introducción a manera de antecedente. Fui designada mediante resolución suprema el 7 de septiembre como representante de la ministra de Justicia ante el Consejo de Defensa Jurídica del Estado para ocupar como consejera y ocupar el cargo de presidenta de dicho consejo. Asimismo, el 12 de octubre del 2016 se me designa como asesora del despacho ministerial y se me cesa en el cargo de presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado el 19 de julio del 2017. Es decir, se da término, y repito, se da término a mi designación
como representante de la Ministra de Justicia ante el Consejo de Defensa Jurídica del Estado en mi calidad de Presidenta de Consejo. El 20 de julio presento mi carta de renuncia al cargo de asesora dirigida al despacho de la señora Ministra de Justicia y se acepta mi renuncia, que es publicada el 21 de julio del 2017. Quiero precisar, señora Presidenta, señores congresistas, que el cargo de asesora en la práctica no lo desarrollé. Fue la fórmula legal que la ministra Marisol Pérez Tello encontró para resolver el tema remunerativo, porque el cargo de Presidenta de Consejo de Defensa Jurídica del Estado, conforme a ley, es ad honorem. ¿Qué me motivó a aceptar el cargo de dicha presidencia? Creí en la promesa del Ejecutivo de luchar frontalmente contra la corrupción. Creí en la promesa de la autonomía e independencia de las procuradurías públicas. Aposté en la creación de la Procuraduría General del Estado para así reforzar la autonomía e independencia de los procuradores públicos. Se me ofreció autonomía e independencia, y esto no se cumplió. Señora Presidenta, permítame precisar las funciones de la Presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado y las funciones del Procurador Público a manera de información. Como Presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, mi función principal fue ejercer la representación del sistema y adoptar las acciones tendientes a evaluar, supervisar y controlar el eficiente ejercicio de la defensa jurídica del Estado a cargo de los procuradores públicos. Funciones de los procuradores públicos. Por mandato constitucional, los procuradores públicos tienen como función representar y defender los intereses del Estado, los intereses del Estado. La Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado y su reglamento establecen lo siguiente. La defensa jurídica comprende todas las actuaciones que la ley en materia procesal, arbitral, las de carácter sustantivo, y quedan autorizados los procuradores a demandar, denunciar y a participar de cualquier diligencia por el solo hecho de su designación. Impulsar acciones destinadas al cobro de la reparación civil y su ejecución. Participar en los procesos de colaboración eficaz, ofrecer medios probatorios, solicitar actos de investigación, intervenir en declaraciones de testigos, interponer recursos de queja, interponer recursos impugnatorios, solicitar se dicten toda clase de medidas cautelares. Asimismo, el Código Procesal Penal señala, hablemos del actor civil, sin perjuicio de los derechos que se le reconocen al agraviado, está facultado para deducir nulidad de actuados, ofrecer medios de investigación y de prueba, participar en los actos de investigación y de prueba, intervenir en el juicio oral, interponer los recursos impugnatorios que la ley prevé y formular solicitudes en salvaguarda de su derecho. Además, aquí hay un punto muy importante. La actividad del actor civil comprenderá también la colaboración con el esclarecimiento del hecho delictivo y la intervención de su autor o partícipe. Y digo esto, señora Presidenta, porque la señora ministra ha mencionado en la designación del nuevo procurador, este procurador no va a confundir los roles. ¿A qué se refiere este comentario de la ministra Marisol Pérez Tello?
Los procuradores siempre hemos sido respetuosos del rol que le corresponde a cada operador del sistema de justicia. Cada uno de nosotros, y desde mi experiencia, hemos cumplido con nuestras funciones, con nuestras obligaciones. Quisiera saber, cuando la señora ministra dice que este procurador no va a confundir los roles, ¿se refiere a que la ex procuradora Ampuero debió cruzarse de brazos, ser un convidado de piedra en la investigación del caso Odebrecht? ¿Acaso no debió cumplir con todas las facultades y las atribuciones que le señala el Decreto Legislativo 1068 y el Código Procesal Penal? ¿Acaso cumplir con su trabajo, como muchas veces me lo comentó, era un tema de enfrentarse con el Ministerio Público? Señora Presidenta, voy a pasar a precisar algunas de las acciones adoptadas por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado que motivaron malestar e incomodidad en el Ejecutivo. La primera acción que adoptamos fue con relación al artículo 58, literal C del reglamento del Decreto Legislativo 1068, que tipifica como inconducta funcional el realizar declaraciones a los medios de comunicación sin autorización del Consejo. Sobre este punto, consideramos pertinente precisar bajo qué supuestos los procuradores pueden declarar. Y estos son los supuestos, señora Presidenta, señores congresistas. Podrán brindar declaraciones siempre que no afecten la defensa jurídica de los intereses del Estado, no se revele información de carácter confidencial o reservado, no estén dirigidas a establecer por adelantado responsabilidades y no afecten el decoro funcional. Señora Presidenta, señores congresistas, los procuradores públicos no son abogados del gobierno, sino del Estado. Por tanto, es importante garantizar que informen sus acciones para que la opinión pública pueda conocer el trabajo de quienes lo defienden. Por ello, la necesidad de establecer como obligación a los procuradores públicos el efectuar reportes periódicos de sus acciones a la opinión pública. Esta disposición motivó una primera incomodidad del Ejecutivo. El premier Zavala, como todos recordarán, habló de imponer correctivos. La ministra de Justicia me mostró su incomodidad al respecto. Luego pretendió que este tema sea incorporado al reglamento del Decreto Legislativo 1326, que en los primeros días del mes de marzo de este año se estaba elaborando. Más aún, si consideramos que estos hechos coincidieron con las declaraciones de los procuradores Enco en el caso Chinchero y Ampuero sobre la solicitud de inicio de investigación contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. La falta de presupuesto y condiciones en las que venían laborando en la Procuraduría al mes de su designación. Otra acción adoptada es la relacionada con la designación de procuradores públicos del Poder Ejecutivo. El Consejo de Defensa Jurídica aprueba lineamientos para la designación de procuradores públicos del Poder Ejecutivo el 7 de octubre del 2016. En mérito a este dispositivo se convocó a 3 procesos de selección en los que se designaron
20 procuradores aproximadamente y se presentaron un estimado de 600 postulantes. Cabe recordar, señora presidenta, señores congresistas, antes de la aprobación de los lineamientos, la designación de los procuradores públicos se efectuaba directamente, o como se dice coloquialmente, a dedo. El decreto legislativo 1068 no establece normas para seleccionar profesionales al cargo de procuradores, por lo que los lineamientos tienen por objeto establecer reglas para el proceso de selección, priorizando la meritocracia y especialización para el desempeño del cargo, buscando con transparencia a los mejores profesionales del derecho y con experiencia. A modo de ejemplo, señora presidenta, señores congresistas, debemos citar que el 14 de septiembre del 2016, siendo presidenta del Consejo, la actual ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, se designó al abogado Héctor Ismael Gutiérrez Quispe como procurador público del Ministerio de Defensa, quien fue cuestionado por ser identificado por los medios de comunicación como parte del aparato legal de la mafia Orellana Rengifo, lo que motivó su renuncia, con fecha 14 de octubre del 2016. O sea, no duró, o duró un mes exactamente. La ministra Pérez Tello declaró públicamente que la designación de dicho abogado fue a propuesta del exministro de Defensa Mariano González, sin ninguna evaluación previa de su trayectoria personal y profesional, por lo que, según declaró, se le había hecho incurrir en error. Es necesario precisar que la ministra Pérez Tello me manifestó respecto de la incomodidad surgida en algunos ministros, por cuanto no podrían en lo sucesivo intervenir en la designación a dedo de sus procuradores. El procurador público debe ser de confianza del Estado, de los más de 30 millones de peruanos y no del gobierno de turno. Paso a relatar otro punto, señora presidenta. Estado situacional de las procuradurías públicas. Se evidenció que casi la totalidad de las procuradurías, y en especial las de provincias, se encuentran en abandono total, que se demuestra con la falta de recursos de abogados, siendo que la carga procesal a nivel nacional supera los 700.000 casos. Por tanto, estos factores determinan el resultado desfavorable en cuanto a la defensa de los intereses del Estado. Tomamos como ejemplo el diagnóstico a la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción. En concordancia con la voluntad manifestada por el Poder Ejecutivo a mi persona respecto a la lucha contra la corrupción, estimé conveniente y prioritario realizar un diagnóstico específico y a nivel nacional de la Procuraduría Pública Anticorrupción, donde se detectaron más de 33.000 casos a cargo de 169 abogados, es decir, un promedio de 195 casos por abogado. Efectuado este diagnóstico, se remitió al Ministerio de Justicia como ente rector del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, solicitándole la reestructuración de la misma y, por ende, duplicar el presupuesto, que al año 2016 le asignaron más de 15 millones de soles y luego del diagnóstico se sinceró y el presupuesto solicitado fue de 20 millones de soles adicionales. Es decir, de acuerdo al diagnóstico, el requerimiento para la reestructuración de la Procuraduría Anticorrupción es de 35 millones. Permítame, señora presidenta, señores congresistas, hacer una cronología de los pedidos del presupuesto solicitado
al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Economía y Finanzas. El 14 de noviembre se remite el informe situacional, el diagnóstico, mejor dicho, al despacho de la señora ministra. 14 de noviembre del 2016. 22 de febrero, documento dirigido al MEF. 27 de marzo, dirigido al Ministerio de Justicia. 10 de abril, dirigido al MEF. 25 de mayo, al Ministerio de Economía y Finanzas. 13 de julio, al Ministerio de Justicia. 14 de julio, al Ministerio de Economía y Finanzas. Todos sin respuesta, señores. Todos sin respuesta. ¿Esto qué significa? Supone o significa otra forma de interferencia con la labor de defensa. Por lo mismo, es necesario, señora presidenta, señores congresistas, reforzar la autonomía administrativa de las procuradurías. Resalto estas acciones por cuanto que queda claro el desinterés del Poder Ejecutivo en relación a la lucha contra la corrupción. Hasta el día de conclusión de mi designación, no se aprobó el incremento del presupuesto para la Procuraduría Anticorrupción, ni se dieron señales que pudieran dejar entrever voluntad alguna. No recibimos ninguna respuesta por escrito, de lo que se colige un acto de obstrucción. Agrego que en línea de lo dicho, no existió ninguna respuesta respecto del diagnóstico al que me refiero. Debo recordar también, señora presidenta, que con fecha 26 de octubre del 2016 asistí a la Comisión de Fiscalización de este Congreso de la República al efecto de exponer el contenido del diagnóstico efectuado, donde hice énfasis en la carencia de recursos que repercute en la ineficiencia de los procuradores. Termino diciendo sobre este aspecto, o sea, la respuesta del Ejecutivo fue el silencio, la inacción. No creo necesario ya abundar en detalles sobre lo que este abandono significa para otras procuradurías, como por ejemplo la emblemática Procuraduría de Tráfico Ilícito de Drogas, la de los Ministerios de Agricultura, Transporte, Salud, Educación y otras en las que no existe control y que no por ser menos emblemáticas dejen de ser importantes. Señora presidenta, dejo constancia que el informe de la primera visita de supervisión en la historia de la Procuraduría de Tráfico Ilícito de Drogas ha sido remitida a los despachos del Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y al Tribunal de Sanción. Otro aspecto a señalar es la demora en la publicación de resoluciones de designación de procuradores. Otra forma de obstrucción e interferencia en las labores desplegadas fue el caso de la Procuradora Pública del Ministerio del Interior, Katia Quise. El Consejo propone la designación de la indicada abogada el 30 de enero de 2017 y la resolución de su designación se publica recién el 24 de junio. Como pueden ver, demoró casi 6 meses su publicación. El refrendo de la resolución debía hacerlo el Premier para finalmente obtener la rúbrica del Presidente de la República. En conversaciones privadas con la ministra Marisol Pérez Tello, me señaló explícitamente la negativa de firmar del Premier y del mismo Presidente de la República.
Otro ejemplo, en la misma línea y quizá mucho más grave, es que mediante sesión de consejo de fecha 30 de enero de 2017 se propuso la designación del procurador adjunto del Ministerio de Defensa, en este caso el abogado Ángel Pérez Aguinaga, que fue ganador del concurso de la tercera convocatoria. Cumplido el proceso, se elevó el proyecto de resolución suprema para las correspondientes rúbricas al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Defensa y PCM. Debo comentarles que en la línea del comportamiento obstruccionista y desdeñoso del Ejecutivo, con fecha 16 de junio del 2017, la secretaria general del Consejo de Ministros, María Soledad Yulfo Suárez Durán, remite oficio a la secretaria general del Ministerio de Justicia, Karina Flores Gómez, devolviendo sin explicación alguna al Consejo el proyecto de resolución suprema que designa a Ángel Pérez Aguinaga. A razón de ello, dispuse que el caso sea conocido por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia para su pronunciamiento, habiendo recibido el 27 de junio el informe de la dirección de dicha dirección, indicando que el presidente de la República tiene la facultad de firmar o no las resoluciones supremas conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Por ello, entiendo perfectamente la indignación del indicado profesional que denunció este atropello en los medios de comunicación. El maltrato sufrido por este profesional es inaceptable. Más aún, el Ejecutivo permitió una vez más que los equipos de defensa de sus intereses estuvieran incompletos, debilitados. ¿Cuál es la razón? Me queda claro. Puedo decir una frase, señora presidenta, que me queda claro realmente, que fuimos del gabinete de lujo al de las penurias. Señora Príncipe, ¿podría alcanzarnos copias de las resoluciones a las cuales usted está haciendo mención y los documentos que sustentan las afirmaciones en la medida que las va haciendo? Sí, señora presidenta, con mucho gusto. Gracias. Por favor. Otro ejemplo, en cuanto al procurador en asuntos de orden público, Juan Carlos Portocarrero, y al procurador adjunto, Jorge Alberto Olivera Vanini. La Procuraduría Pública de Asuntos de Orden Público depende administrativamente del Ministerio del Interior. El hecho que a continuación voy a relatar se refiere a la decisión de dar por concluidas las funciones de los referidos abogados adoptadas en sesión de consejo el 23 de noviembre del año pasado, por falta de resultados en su gestión y otros debidamente documentados. Elevados los proyectos de resolución suprema al Ministerio de Justicia para luego derivarse al Ministerio del Interior, encontré férrea resistencia del titular del despacho del Ministerio del Interior en cuanto a dar por concluida la designación, puesto que se negó a firmar los proyectos. Fui convocada por el ministro Basombrío para dar explicaciones de las razones de la decisión adoptada en sesión de consejo, aun cuando esta no es obligación legal del presidente consejo, concurrí por deferencia.